Sorprendentemente se juega muy bien. Con este Bloody Roar 2 me ha sorprendido lo bien que se mueve. Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. Porque hago el saludo de siempre con una mano, porque la otra la tengo ocupada por una consola china. No os vayáis, por favor, no os vayáis. Una consola china que creo que merece bastante la pena verla. Es una de estas que es similar a una recreativa pequeñita para poner encima de la mesa y tal. Y bueno, la web gearbest.com me la ha cedido para que os haga un review de los míos, un destripe, un desmonte y un... bueno, ya veréis qué puede llegar a hacer. Venga, vamos para allá. Recordemos que ya hace unos meses os traje al canal una videoconsola china similar a esta que os traigo hoy, la Retrogame RS07, que pretendía ser una competidora directa del concepto de producto que el fabricante SNK lanzó con la Neo Geo Mini. Más adelante en el vídeo os las compararé a las dos consolas, la que traigo hoy y la RS07, para que veáis un poquito pues, las diferencias que hay tanto a nivel de tamaño como en prestaciones que puede dar. La consola viene en esta caja colorista. Aquí vemos unas indicaciones de los botones y la palanca que visualmente imita a un stick arcade. Se parece un poquito a la que llevaba la Neo Geo Mini original. Aquí vemos datos técnicos de la consola. Tiene un sistema operativo 64 bits, una pantalla de 7 pulgadas, bastante más grande que la RS07. Soporta unas cuantas plataformas para emular, que veis aquí. Hay alguna más que soporta, que luego la veremos, porque aquí no la han puesto. Además, se puede escuchar música, ver fotos y películas. Y lleva 26 idiomas diferentes para los menús. Además, en la caja podemos ver estos dibujitos simpáticos hechos por el hijo pequeño del fabricante. Esto, por supuesto, me lo he inventado. No sé quién los habrá hecho, pero la verdad es que son un poco simples y tal. La caja contiene una consola y una caja blanca con un cable USB que lleva dentro para cargar la consola. No tengo claro si algún vendedor la venderá con más mandos. Pero bueno, la foto del producto, en que viene en Gearbest y en muchas otras tiendas, parece que tenga que llevarlos incluidos, como veis aquí. Pero no es así, en mi caso no venía con ningún mando, venía solo la consola y el cable. Si pasamos a comparar la consola con la RetroArcade RS07 que os traje, hay una diferencia de tamaño bastante grande. Para empezar, la pantalla de la iWo G1000 es de 7 pulgadas. Después el stick arcade es más grande y menos rígido. El retorno que tiene la posición original, el de la RS07, parece mejor, parece que responde más rápido. El de la iWo, bueno, es un poquito más regulero. Por contra, los pulsadores que tiene en los botones, en el caso de la iWo, son mejores, no son de goma, son micropulsadores. El tacto es similar a los micropulsadores de un teclado de PC. Si la comparamos con la Neo Geo Mini vemos que es bastante más grande y sobre todo se observa que la pantalla, aparte de ser de más pulgadas, no es 4:3 como la Neo Geo Mini, es 16:9. Una de las cosas buenas que tenía la Neo Geo Mini es que la resolución de la pantalla era la nativa de los juegos, por lo que no rescalaba y era pixel perfect, cosa que en estas consolas chinas pues no se cumple. Veamos las características técnicas que tiene. Viendo en detalle la consola vemos que tiene 6 botones de disparo, el A, B, X, Y, L y R. Luego tiene los botones Start y Select. Después tiene este botón aquí que sirve para salir de los juegos o bueno, carga el menú del emulador y aparte de salir del juego podemos guardar partida, etc. Lo típico, vamos, de este tipo de consolas. Luego tenemos aquí estos dos botones para regular el volumen. Lleva, como veis, para manejarnos en los juegos una palanca analógica, simulándose en un stick arcade. Para mi gusto tiene un tacto un poco blandengue, pero al cabo de un rato de jugar te adaptas. En la parte trasera podemos ver el botón de power, el conector micro USB para cargarla y posiblemente conectarla al PC. Además vemos una ranura micro SD para ponerle pues, la micro SD que viene de 8 GB con juegos, etc. Después vemos un conector HDMI. Estas son de las cosas que normalmente no llevan este tipo de consolas, dado que suelen llevar una toma de vídeo compuesto, de Euroconector, vamos. En este caso podemos conectar la consola a un televisor actual mediante HDMI para ver pues, los juegos en pantalla grande. Como siempre que os traigo una consola al canal, no puedo evitar el hecho de desmontarla y enseñarla por dentro. Si secamos las patas de goma y los tornillos que lleva, vemos que se divide en dos, ¿vale? Cuando la desmontas, vemos que lleva una batería en la parte baja que puede ser similar pues, a la que llevan algunos tablets, smartphones o cosas similares. Es de 2100 mAh y de 3,7 voltios. Más o menos nos dará unas 3-4 horas de autonomía. En la otra mitad de la pantalla podemos ver la electrónica que hace que funcione, tanto la palanca analógica como los botones. Como se observa, los botones son micropulsadores similares a los que llevan los PCs. La palanca analógica es este dispositivo que veis aquí. Aquí podemos ver la plaquita central con el procesador y la memoria RAM. Es un procesador GB2ZH1901MP02J. He intentado documentarme sobre él y no he encontrado información de ningún tipo. Se supone por lo que he visto que integra un Cortex A7 quad-core a 1,2 GHz. Si es así promete, dado que es bastante más potente que otros SoCs que he visto en consolas chinas. Como memoria RAM lleva 256 MB de DDR3
Y bueno, visto esto, la monto y vemos qué puede hacer. Una vez encendida la consola, se nos presentará este menú gráfico. En teoría, lo que lleva detrás este menú es un sistema operativo Android, por lo que he leído, con varios emuladores. Una vez arrancada, se nos presentará el menú con unos cuantos juegos arcade, con el nombre de la ROM y una miniatura de la carátula. Estos que veis son una muestra de los que lleva dentro. De fábrica a mí me ha venido con 670 juegos arcade, no venía con ninguno más de otras plataformas. En la parte baja podemos ver la primera opción del menú, que nos permitirá buscar los juegos que tengamos en la micro SD que tiene puesta. En mi caso veis más carpetas, porque le he añadido más ROMs de más plataformas para hacer pruebas. De serie solo viene con la carpeta CPS, con los juegos que estáis viendo. En la segunda opción del menú podemos abrir ficheros de música MP3 para escucharlos. En la siguiente podemos abrir fotos que tengamos en la micro SD y en esta opción podemos ver vídeos. Aquí vemos un explorador de ficheros en el cual podemos ver todas las carpetas de la micro SD. En la última opción podemos ver las configuraciones que podemos variar de la consola. En el apartado Language Settings vemos los 26 lenguajes que podemos escoger para traducir el menú. En el siguiente apartado nos permitirá cambiar el aspecto del menú. Yo prefiero el que viene por defecto, me resulta más agradable a la vista. Aquí podemos cambiar el tiempo de espera de inactividad para que la pantalla se apague cuando no estemos tocando la consola. Nos puede venir bien esta opción para ahorrar energía de la batería. En este apartado podemos variar la luminosidad de la pantalla que tiene la consola. Obviamente, cuanta más luminosidad, más energía gastará. Aquí podemos dejar toda la configuración para que se quede por defecto. Y por último podemos ver la información del sistema. Pone que la versión del firmware es la 1.0. Aquí más arriba pone GB2 Retro Game. Normalmente en este tipo de consolas chinas se suele tener la facilidad de poderle modificar el software e instalar algunos softwares que desarrolla la comunidad. En el momento en el que estoy haciendo este vídeo no he visto ningún software alternativo al que lleva de serie, por lo que a día de hoy no se puede modificar ni cambiar. En el menú, como os he indicado, sale una selección de juegos con carátulas para identificarlos. No he visto la manera de que el menú salga más juegos de los que has puesto, o de modificar las carátulas que llevan, aunque seguramente con el tiempo se descubra cómo hacerlo. Seguramente accediendo al sistema operativo y tocando algunas cositas. La verdad es que los juegos que lleva arcade, que he estado probando, se mueven francamente bien. Fijaros en el Cadillacs and Dinosaurs. La verdad es que la emulación yo la veo muy bien, muy fluida, no se ralentiza nada. Y otro tema que también destaco de la consola es que, bueno, el sonido. Lleva un altavoz interno bastante potente y podemos subirlo mucho si queremos atronar a los vecinos. Incluso a volumen alto no se nota nada raro jugando, ni crepitaciones, ni imperfecciones, ni que se sature el altavoz, ni nada, está bastante bien. Una vez estamos jugando, si pulsamos el botón Return nos sale el menú del emulador, en el cual podemos salir del juego, guardar partida. Según he visto, no tiene límite de partidas guardadas, teóricamente, pero bueno, yo no me vendría muy arriba guardando demasiadas partidas. Seguramente que esto tira del espacio de la tarjeta micro SD y bueno, supongo que nos tenemos que ajustar al tamaño que tengamos. Supongo que si tenemos mucho espacio libre podemos guardar muchas partidas, pero si lo tenemos muy ajustado hay que ir con cuidado para no llenarla. Aquí tenemos un apartado interesante que es el de Controls, en el cual podemos seleccionar qué mandos hemos conectado a la consola y configurarlos. Es un poco simple, un poco limitado la verdad este apartado. Podemos seleccionar el tipo de mando que queremos y si queremos que el analógico se comporte como una cruceta. Un poco más hacia abajo viene el follón. Podemos configurar en detalle cada botón del mando que conectemos. El tema es que no indica qué jugador es en las opciones, o sea, si vamos bajando vemos que se vuelven a repetir la configuración de los botones para cada uno de los mandos que podamos conectar. El tema es que he intentado hacer funcionar mandos alternativos que no tienen nada que ver con la consola, como por ejemplo un mando de Xbox 360 y este maravilloso stick arcade Telemac 200 de Factory Arcade, y no los ha detectado, no me ha funcionado. El único que sí que me ha funcionado perfectamente es este minipad que me venía con la RetroArcade RS07. He visto por el AliExpress que lo venden muy barato, pero ojo porque el que venden es mini USB, no se adaptaría, tendríais que coger un adaptador mini USB tu USB para que os funcione. Por cierto, si este análisis os está gustando, que sepáis que en el canal he analizado muchísimas consolas chinas, así que os dejo aquí arriba una lista de reproducción con todas las consolas que he traído al canal por si queréis ver la variedad de máquinas interesantes que existen. Veamos las demás plataformas que es capaz de mover. Ya hemos dicho que arcade lo mueve francamente bien, probemos más cositas. Lo sorprendente de esta consola es hasta dónde puede llegar, ya lo veréis. Probemos, por ejemplo, con Game Boy. Como era de esperar, lo mueve correctamente, pero aquí podemos observar algo que a mí personalmente no me gusta, no me convence. Es la relación de aspecto de la imagen que veis. Está un poco alterada, está como estirada. Dado que los emuladores que lleva la consola automáticamente estiran la imagen para ocupar toda la pantalla. Esto ya es, bueno, un gusto personal. Yo prefiero verlo con el aspecto original, aunque me saque franjas negras en los laterales. Pero bueno, hay gente que prefiere verlo así, que no quiere ver franjas negras y quiere que ocupe toda la pantalla.
La lástima es que en las opciones de los emuladores de esta consola pues no nos permite cambiar esto a nuestro gusto, pero bueno, aparte de este tema, la emulación de Game Boy o Game Boy Color pues se ve bastante bien, yo no tengo nada que objetar, emula correctamente estas plataformas sin ningún tipo de problema. Veamos Nintendo NES. Lo mueve perfecto, como veis, no se observan defectos en el scroll como en otras consolas chinas que sí que os he traído, ni parones, etc. Pasemos a ver Super Nintendo. La verdad es que mueve muy bien los juegos, incluso los que tienen chips especiales como el Star Fox o el Yoshi's Island. Esto no es así en todas las consolas que os he traído al canal, en todas las consolas chinas. Hay algunas que les cuesta mucho emular ciertos juegos de Super Nintendo, como los que os he comentado. Lo que sí que hay un tema que me gustaría resaltar, que los más observadores habréis visto. En todos los emuladores advierte que la imagen se ve bien, se mueve bien, no hay defectos en el scroll y tal, pero se ve un pelín borrosa. Esto no es un defecto de la consola en sí. Esto normalmente es un filtro que parece que han activado para suavizar la imagen. Es un filtro de imagen que llevan normalmente todos los emuladores. De esta manera pues no se verán los píxeles como puños que llevan estos juegos retro. Esto es como el tema que he comentado antes. Es cuestión de gustos. Hay gente que no soporta ver los dientes de sierra, los píxeles y tal que llevan los juegos retro. Y hay gente que prefiere activar este filtro para suavizar estos píxeles. Este filtro se suele llamar bilinear filtering. La lástima es que no nos permitan escoger activarlo o no, porque bajo mi punto de vista a mí no me gusta verlo así. Yo prefiero ver los píxeles. Estoy seguro que con el tiempo sacarán alguna actualización de software para tener estas opciones de configuración disponibles. Pasemos a probar otra plataforma, Sega Mega Drive. Como veis, la emulación es muy buena, se ve perfecto, es una emulación fluida y sin imperfecciones. Subamos un poquito el listón, voy a probar Game Boy Advance. Como veis, la emulación es muy buena, se mueve muy bien el juego, no hay defectos en el audio. Pero bueno, lo dicho, a mí me molesta mucho el filtro que le han puesto. Emborrona un pelín la imagen, pero bueno. Aparte de esto, emula muy bien, sin defectos apreciables, ni en audio ni en vídeo. Ahora pasemos a probar Nintendo 64. Sí, como lo veis, puede cargar juegos de Nintendo 64. Veamos cómo funciona. Como era de esperar, funciona bastante mal, no da la talla. Como sabéis, esta plataforma cuesta mucho de emularla con hardware de este estilo, aunque hay algunos juegos de esta plataforma que bueno, van un poquito mejor. Probemos otra plataforma que sorprende, PlayStation 1. Sorprendentemente se juega muy bien. Con este Bloody Roar 2 me ha sorprendido lo bien que se mueve. Aunque la velocidad no es perfecta en este juego, ¿vale? Es más o menos jugable. Con la mayoría de juegos de PlayStation 1 que he probado, la emulación va muy bien, no tiene parones, no se ralentiza. La verdad es que en comparación con todas las consolas chinas que he analizado hasta el día de hoy, esta es la que mejor mueve los juegos de PlayStation 1. Aunque matizando que en juegos como por ejemplo Bloody Roar no lo mueve a una velocidad perfecta, pero es bastante jugable. Visto todo lo anterior, bajo mi punto de vista, esta consola tiene una muy buena relación calidad-precio para lo que da. Podemos emular muchas plataformas perfectamente, 8 y 16 bits, arcade, NES, Super NES, como las que habéis visto y muchas más, incluidas PlayStation 1, casi a la perfección en la mayoría de juegos, como habéis observado. Además, la calidad de los materiales no está mal en comparación con otras máquinas del estilo. Ahora mismo en Gearbest está el precio de $65. Si comparamos el precio de esta iWO G1000 con el precio de la RS07, que es de 60 euros más o menos, depende de la tienda, pues igual la podéis encontrar un poco más barata. Creo que realmente es una máquina mejor que la RS07 y por el precio que es merece más la pena. De todas maneras, si no os convencen este tipo de máquinas chinas y queréis tener una mini arcade pequeña en casa, tened en cuenta la opción de la Neo Geo Mini, que está bastante suculenta últimamente, dado que ha bajado de precio y ahora está a poco más de 80 euros en Amazon. Eso sí, de fábrica solo podremos jugar a muy poquitos títulos de Neo Geo. Claro, las máquinas chinas pues están más abiertas y podemos jugar a muchas más plataformas. Os dejo en la descripción del vídeo todos los links a estas consolas de diferentes tiendas y precios por si os queréis dar un capricho retro.
Pues nada, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!